En términos generales, una ecuación diferencial es una ecuación que implica las derivadas o el diferencial de una función desconocida. Las ecuaciones diferenciales se clasifican según el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. El objetivo de resolver una ecuación diferencial prácticamente es despejar u obtener la variable o la función cuya derivada se está proporcionando. Así, una ecuación diferencial de primer orden es como la que se presenta aquí. Tenemos que la derivada de y, que puede ser vista como una variable o bien como una función, la derivada de y con respecto a x está dada a partir de una función g. Prácticamente para resolver una ecuación diferencial de primer orden como la que aquí tenemos, hay que integrar ambos lados con respecto a la variable independiente. En este caso, la variable independiente, como podemos ver, es la variable x. Así es que del lado izquierdo de la ecuación nos quedará que la derivada de y con respecto a x está integrándose con respecto a x, haciendo un análisis en términos de lo que es la integral como antiderivada. Si derivamos y con respecto a x y después integramos, lo que obtendremos será el valor de y. Es decir, al integrar ambos lados de la ecuación diferencial que se nos está dando, obtendremos, por lo tanto, que del lado izquierdo nos quedará y del lado derecho tendremos que resolver la integral para la función que se nos está dando integrado con respecto a x. Con lo anterior, aquí tenemos un ejemplo muy básico de ecuación diferencial de primer orden. Hay que resolverla entonces integrando ambos lados de la ecuación. Entonces sabemos que la integral de la derivada de y con respecto a x será el valor de y. Mientras que del lado derecho, entonces tenemos que resolver la integral de 3x cuadrada menos 3 con respecto a x. Esto es muy sencillo. Sabemos que la integral del lado derecho son dos términos, por lo tanto tendremos dos integrales. El 3 en el primer caso abandona la integral y la integral de x cuadrada dará x cúbica sobre 3. Mientras que en el otro término sabemos que si es una constante, el valor de menos 3, entonces la integral quedará menos 3x. Hay una cancelación del 3 que está multiplicando con el 3 que está dividiendo y por lo tanto la ecuación diferencial ya resuelta nos queda que y es x cúbica menos 3x más una constante de integración que resulta del hecho de que tenemos una integral indefinida. Vamos a hacer tres ejemplos más de ecuaciones diferenciales de primer orden muy básicas. Tenemos primero que derivada de y con respecto a x es 10x más 3 por raíz de x. Por lo tanto, si integramos ambos lados de esa ecuación, nos quedará que del lado derecho será la integral de 10x más 3 por raíz de x, que es lo mismo que 3 por x a la 1 medio. Esto está integrándose con respecto a x. Bien sabemos que del lado izquierdo quedará y, mientras que del lado derecho tenemos dos integrales. Por lo tanto, en la primera el 10 abandona la integral y la integral de x es x cuadrada sobre 2. En el segundo término el 3 abandona la integral y la integral de x a la 1 medio será x a la 3 medios dividido sobre 3 medios. Hasta el final podemos añadir la constante de integración una vez que hagamos todas las simplificaciones. Quedará y igual a 10 dividido sobre 2 dará 5x cuadrada y en el siguiente término hay una multiplicación según la ley del sándwich. 2 por 3 dará 6, pero 6 sobre 3 da 2 enteros y
ese es el coeficiente 2 por x a la 3 medios más una constante de integración y tenemos aquí la solución a la ecuación diferencial. En el siguiente ejemplo tenemos que desarrollar el binomio del lado derecho, entonces quedará 4 más 4x más x cuadrada y esto dividido sobre x a la quinta potencia. Después hacemos una división término a término, es decir, 4 sobre x a la quinta potencia más 4 por x sobre x a la quinta potencia más x al cuadrado sobre x a la quinta potencia. Aún no hemos resuelto nada de la ecuación, solo estamos realizando álgebra del lado derecho. Esto equivale a a 4 por x a la menos 5, según la ley de los exponentes, más 4 por x a la menos 4, más x a la menos 3. Ahora sí, esto equivale a derivada de y con respecto a x y esta sería la ecuación diferencial equivalente a la que se nos está proporcionando, pero hicimos este desarrollo para que podamos integrar ahora sí ambos lados. Del lado izquierdo sabemos que quedará y del lado derecho, por lo tanto, nos quedarán 4 términos. Cuando integramos el primer término, el 4 abandona y quedará x a la menos 4 sobre menos 4. En el siguiente término el 4 abandona y quedará x a la menos 3 sobre menos 3. Y en el siguiente término queda x a la menos 2 sobre menos 2. Hacemos las simplificaciones finales y tendremos lo siguiente. Primero, atendiendo signos, vemos que quedará más sobre menos, en el siguiente más sobre menos y en el siguiente más sobre menos. Es decir, todos los términos quedarán negativos. En el primer término hay un 4 multiplicando, un 4 dividiendo, entonces queda negativo con un coeficiente de 1 o bien de menos 1 por x a la menos 4. En el siguiente término, más sobre menos dijimos que es menos, 4 sobre 3 lo vamos a dejar como 4 tercios por x a la menos 3. Y en el siguiente también quedará negativo. Hay un 2 que está dividiendo, eso es lo mismo que tener un medio, por x a la menos 2, más una constante de integración y podemos dejar el resultado de esta manera. La última ecuación diferencial que aquí se nos presenta es trigonométrica, se resolverá con integración inmediata. Tenemos que derivada de y con respecto a x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Por lo tanto, 1 sobre coseno cuadrado de x, sabemos que por función recíproca 1 sobre coseno es la secante. Entonces, dado que tenemos la función elevada al cuadrado, si elevamos ambos lados al cuadrado, sabemos que 1 sobre coseno cuadrado será secante cuadrada. Es decir, nuestra ecuación diferencial será lo mismo que tener derivada de y con respecto a x igual a secante cuadrada de x. Cuando integramos ambos lados con respecto a x, tenemos que del lado izquierdo queda y del lado derecho la integral de secante cuadrada es simplemente tangente de x. Añadimos la constante de integración y esta es la solución a la ecuación diferencial.